Hola, ¿qué tal familia SEA? En este video vamos a platicar acerca del tema número 3 para esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar que trabajaremos en agosto de 2026. El tema es la contextualización y la formulación del programa analítico. Para ello vamos a revisar las orientaciones oficiales que son las que estoy compartiendo en pantalla. También utilizaremos el encuadre para ver cuál es el propósito y cómo se conecta con los diferentes temas. También estaremos trabajando completamente con este resumen que habla acerca de nuestro programa analítico, cómo construirlo o fortalecerlo. Bueno, contiene 8 diferentes preguntas, algunos ejemplos, información, algunas formas en las que podemos conversar con nuestro consejo técnico escolar y también algunos puntos importantes para recordar. Importante mencionar que para este tema número 3 vamos a elaborar 4 diferentes productos y ya los tenemos en PDF contestados para que los coordinadores puedan orientar a sus compañeras y compañeros. También estaremos haciendo un juego interactivo que yo espero que lo disfruten muchísimo acerca de un caso sobre la elaboración del programa analítico. Importante mencionar que contamos con un ejemplo ya desarrollado de cómo puede verse un programa analítico. Lo vamos a mencionar, sinceramente lo vamos a trabajar ya profundamente en otro video, porque si no, va a ser muy extenso capaz si sea de 2 horas. Entonces vamos a buscar que sea lo más ágil posible. Y también es importante mencionarlos, ya contiene los formatos que también estamos trabajando para poder elaborar el programa analítico, que es un ejemplo, no es el único que existe, cada quien puede hacer los ajustes necesarios, ¿de acuerdo? Así que familia SEA, ya lo sabes, todos los materiales están en nuestra tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si me escribes la palabra materiales, te envío un enlace directo para ingresar y al final te voy a platicar cómo hacer la descarga de los regalos que tenemos para todos ustedes. Si compras algo, ayudarías al canal. Muchas gracias. También contamos con el Drive y está el paquete completo para que lo descargues en un solo clic en tu computadora o celular. Todos los juegos, todos los editables están en la carpeta completa. Así que vámonos con este encuadre y vamos a observar que el tema número 3 pues nos habla acerca precisamente de esta contextualización. Recordemos rápidamente, el tema número 1 fue el sentido del Consejo Técnico Escolar, donde revisamos los propósitos del mismo. También estuvimos trabajando con algunos juegos interactivos y demás. Tomamos acuerdos, hicimos 3 productos y listo. El tema número 2, que fue el anterior, trabajamos con el programa analítico, pero exclusivamente con el primer plano, la lectura de la realidad, que también tenemos un ejemplo, hicimos creo que 2 juegos interactivos, también estuvimos trabajando con algunos productos. Ahora vemos que sigue el programa analítico, pero con 2 diferentes planos, que tiene que ver con la contextualización y la formulación del programa analítico. Aquí se busca contextualizar los contenidos y los PDA conforme a las características, intereses y necesidades de niñas, niños y adolescentes y al contexto socioeducativo y avanzar a la formulación del programa analítico de la escuela. Es decir, retomamos la lectura de la realidad, todo ese diagnóstico socioeducativo que ya lo platicamos en otro video, ¿de acuerdo? Dicho lo anterior, pues vamos a revisar que las mismas orientaciones pues nos hablan acerca de este segundo plano que es la contextualización. Y ya después de aquí aparece el primer producto, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente, bueno, en el plan 2022, la contextualización curricular se concibe como una estrategia fundamental para atender el carácter regional, local, contextual y situacional de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos, este es el segundo plano, ¿de acuerdo? Ojo, los contenidos con los intereses, las necesidades, las características, conocimientos previos y formas de aprendizaje de las y los estudiantes van a ser nuestro insumo principal para que el programa sintético cobre sentido en mi escuela, en mi localidad. Todo esto les lo tenemos mucho más explicado aquí en este resumen que en un momento más lo vamos a trabajar. Simplemente vamos a recordar algunos elementos porque este primer plano, esta primera situación, pues nos ayuda a retomar la lectura de la realidad del primer producto, ¿sale? Ojo, para eso se requiere diversificar las prácticas de enseñanza para responder de manera pertinente. Por ello, ya nos hablan acerca del primer producto. Avancen en el proceso de contextualización y en la construcción del programa analítico.
Para ello se proponen las siguientes actividades. Y bueno, simplemente vamos a hacer todo este proceso para reconocer, y aquí está, miren, el producto que se inicia con ese tema, que ya de manera general es el número 7, y recuerda que los productos en PDF son completamente de regalo. El editable lo tenemos disponible en la carpeta completa. El propósito es avanzar en la formulación del programa analítico, aparece como tal el producto que nos dice la indicación y aparece también las diferentes elementos para preguntarnos y sobre todo reflexionar. Los formatos están en dos estilos, por así decirlo, ¿no? Uno en blanco para que lo descargues, lo imprimas y puedan escribir sobre él, o ya contestado para los coordinadores, para saber qué pueden esperar de esas reflexiones, ¿sale? No son respuestas perfectas, simplemente buscamos apoyar y orientar. En ese sentido, ¿qué actividades nos piden primero? Bueno, recuperen situaciones, problemáticas, acontecimientos, características del contexto comunitario y escolar, así como los intereses de niñas, niños y adolescentes que identificaron previamente y que pueden aprovecharse como referentes para la organización de la enseñanza, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver completamente con lo que hicimos en la sesión anterior, la lectura de la realidad, ¿de acuerdo? Donde conocimos todo lo que nos rodea dentro de la escuela y también fuera de ella, ¿no? ¿Qué influye? ¿Qué situaciones están aconteciendo? ¿Qué situaciones están limitando el servicio educativo y demás? Que ya con eso tomamos dos rutas, el programa analítico y el programa de mejora continua. En este momento estamos con el programa analítico. Vamos con la siguiente, revisen de manera individual el programa sintético correspondiente al grado y fase, o bien a la disciplina y grado que impartirán durante este ciclo escolar. Se recomienda realizar esta lectura de forma atenta y respetuosa, procurando no interrumpir la concentración, ¿no? Que es la que nos dice las orientaciones mismas. Aquí, en el punto número 3, vamos a identificar los contenidos que podrían vincularse con algunas de las situaciones o problemáticas previamente reconocidas en su contexto. Y bueno, para aterrizar, en el número 4, a partir de una situación o problemática seleccionada, analicen las siguientes preguntas. ¿Con qué eje o eje articulador se relaciona? Fundamenten su respuesta. ¿Qué contenidos o qué contenido o contenidos y PDA se van a tomar del programa sintético para vincularlo? Ojo, iniciamos con esta parte para que vean cómo se conecta la lectura de la realidad con el ejemplo de la contextualización. De hecho, en el mismo formato que ya tenemos, en el mismo ejemplo, pues aparece de esa manera, ¿no? Primeramente están los datos de identificación, está la lectura de la realidad. De manera resumida, ciertamente también tenemos un ejemplo de lectura de la realidad. ¿Cómo vamos a tomarla para tener en cuenta algunas decisiones, algunos acuerdos iniciales del programa analítico? ¿Cómo lo vamos a hacer en cada uno de los diferentes grados? Y ahora sí, el ejemplo que está centrado en primer grado de primaria, las primeras 2 semanas, ¿de acuerdo? Aparecen ya los campos, el campo formativo, el contenido, el PDA, la relación con el contexto, que es lo que nos está pidiendo en este momento, ¿no? Lo que es las orientaciones. Se conserva el sentido del contenido y se sitúa en usos reales del inicio del ciclo, es decir, registrar la asistencia, identificar pertenencias y reconocer la autoridad de las producciones. Y aparece el eje articulador, que es lo que nos están solicitando en este momento, ¿no? Que en un momento más vamos a dirigirnos nuevamente a este ejemplo, ¿sale? Sin embargo, vamos a elaborar un video aparte para tener toda la información acerca del ejemplo, porque si es mucha la información y aquí tenemos que saber el paso a paso y en los otros videos vamos a profundizar. Así que si quieres tener todo el contenido, suscríbete. De esa manera el sistema te va a avisar cuando lancemos un nuevo video, materiales, información y demás. Ahora sí, dado que vamos a iniciar con toda esta gran pregunta, ya reconocimos la lectura de la realidad. Como Consejo Técnico Escolar tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo vamos acerca de este programa analítico? ¿Vamos a construirlo o fortalecerlo? Existen dos rutas y es que hay que reconocer que todas las escuelas son únicas, son diferentes, no compartimos todo en todo momento. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Necesitamos elaborar un nuevo programa o revisar y fortalecer el que ya tenemos? Tenemos que ser muy claros en esta parte porque va a definir las acciones que vamos a tomar como Consejo Técnico Escolar. El programa analítico tiene una temporalidad anual y necesita actualizarse para cada ciclo escolar. Sin embargo, actualizarlo no significa desechar la experiencia anterior ni copiarla sin reflexión.
El punto de partida es revisar qué decisiones ayudaron a organizar la enseñanza, cuáles dejaron de responder a la realidad y qué nuevos elementos deben incorporarse. Conviene valorar si el programa anterior fue consultado al planear, si permitió relacionar los contenidos con el contexto, si favoreció acuerdos entre maestros y si su secuenciación resultó viable. A partir de esta revisión, el colectivo puede decidir, uno, conservar y actualizar. Es decir, ya tenemos uno, está muy bien, lo hemos trabajado durante años, lo hemos pues nutrido de diferentes fuentes de información y demás, adelante cuando la base continúa siendo pertinente y útil. Dos, reorganizar y complementar. Es decir, cuando existen elementos valiosos, pero también vacíos, repeticiones o relaciones poco claras. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor tenemos que seguir fortaleciendo nuestro programa analítico. Ya tiene a lo mejor 6 elementos. Vemos que queremos agregar un número 7 y que es buen momento para hacerlo, ¿no? Ya es la decisión interna de cada una de las escuelas. Tres, replantear de manera amplia cuando el documento se redujo a un formato o dejó de orientar la enseñanza. Ojo, aquí no nos estamos juzgando, no decimos, oye, pues se descargó de internet y lo aplicamos tal cual. Fue un primer momento. Bueno, ya tenemos mucho conocimiento, ya maduramos como Consejo Técnico Escolar, ya vemos que existen diferentes necesidades, pues vamos a completamente a rediseñarlo, ¿no? O sea, es algo mucho más amplio. Incluso cuando es necesario replantearlo, la escuela conserva conocimientos sobre sus estudiantes, la comunidad y las prácticas docentes. Recuperar significa analizar la vigencia de lo construido. Copiar significa trasladarlo sin comprobar si todavía tiene sentido. Aquí, la verdad, la idea es recuperarlo, reconstruirlo si es necesario. Aparece un ejemplo. La Escuela Benito Juárez había relacionado varios contenidos con el cuidado del agua. Al iniciar el nuevo ciclo, conservó las estrategias que favorecieron la participación, actualizó la información de los grupos y retiró algunas relaciones forzadas. O sea, sí hicieron este análisis a profundidad. No copió ni tampoco desechó su programa, lo reconstruyó a partir de lo aprendido, ¿no? Es una nueva vida para este programa. Conversemos como Consejo Técnico Escolar. Eso nos ayuda que en el momento de coordinar podamos platicar entre nosotros, ¿no? La idea es qué puede de esto, qué nos va a servir a nosotros que sea de utilidad, ¿sale? Dice por acá, ¿qué decisiones del programa anterior conviene conservar? ¿Cuáles necesitamos ajustar y qué debemos incorporar para que realmente oriente nuestras planeaciones? Idea para recordar. Actualizar no es copiar ni comenzar de cero, es recuperar lo aprendido y reconstruir una propuesta pertinente para la realidad actual, que está en constante cambio. Vamos con la número 2. ¿Cómo se estructura el programa analítico y qué se trabaja en cada uno de sus 3 planos? Vamos con lo siguiente. El programa analítico es el segundo nivel de concreción curricular. El programa sintético establece la base común de contenidos y PDA de cada fase. El programa analítico lo interpreta, contextualiza, organiza y secuencia desde la realidad de la escuela. Y la planeación didáctica convierte esas decisiones generales en experiencias concretas para cada grupo. Es decir, si nos damos cuenta, pues estamos trabajando directamente con este tema, ¿no? La contextualización que da lugar a la formulación. Una situación que de pronto es reiterada es si en la fase intensiva tenemos que concluir con el programa analítico y la respuesta rápida es no. Son los primeros pasos, el primer borrador, es todo lo que podamos decidir. Ciertamente, la Secretaría siempre nos va a dar una orientación, según ellos, de que lo hagamos para todo el ciclo escolar, pero realmente son muchas actividades que tenemos que hacer como maestras y maestros. Entonces, nosotros siempre recomendamos iniciar, dar los primeros pasos, quizás trabajar el primer periodo y ya en las siguientes sesiones de Consejo Técnico Escolar, revisar cómo ha avanzado, sobre todo qué diferencias hay con diferentes ciclos escolares. Vamos a esta parte. Su construcción comprende 3 planos relacionados, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Uno, la lectura de la realidad permite comprender a los estudiantes los procesos de enseñanza, la escuela y la comunidad, reconociendo necesidades, intereses, saberes, fortalezas y condiciones que influyen en el aprendizaje. Dos, contextualización. Consiste en estudiar los contenidos y PDA del programa sintético y decidir cómo pueden adquirir sentido desde situaciones, preguntas, prácticas y conocimientos vinculados con la realidad.
que es el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Y bueno, la número 3, el plano número 3. La formulación del programa analítico concreta la secuenciación y temporalidad, las posibles articulaciones, las orientaciones didácticas generales, los ejes articuladores y los acuerdos de evaluación formativa. Vamos con la siguiente que aquí aparece. Es decir, los tres planos forman parte de un proceso amplio de codiseño curricular. Dentro de este proceso, el codiseño de contenidos se refiere específicamente a incorporar contenidos locales o regionales que no están previstos en los programas sintéticos, que esto se va a abordar en el ejemplo de un momento más, ¿de acuerdo? Y que resultan formativamente necesarios. Esta distinción evita pensar que todo codiseño obliga a inventar contenidos nuevos. Los planos no son casillas aisladas ni pasos rígidos. Una decisión de contextualización puede llevar al colectivo a revisar nuevamente la realidad. Es decir, estamos en el segundo plano, pero decimos, ¿sabes qué? Me falta más información. Vamos, me voy a regresar al primero, al análisis, a la lectura de la realidad, ¿sale? Y la formulación puede mostrar que una secuencia necesita ajustes. Tampoco existe un formato nacional único. Lo importante es que el programa exprese decisiones claras y útiles. De hecho, esto lo abordamos dentro del ejemplo que tenemos para todos ustedes y les decimos desde la bienvenida. Oigan, pues miren, el programa analítico se construye y reconstruye colectivamente, ¿no? Lo voy a subrayar para que se note más. Por ello, este documento no es un formato oficial único ni siquiera obligatorio. Cada escuela puede reorganizarlo, ampliarlo o significarlo según su contexto, acuerdos, características de estudiantes y los programas sintéticos que le corresponden. Es decir, ese está pensado en primer grado de educación primaria. Igual el ejemplo es para toda educación básica, ¿no? Ciertamente, la fase número 3 está dentro de primaria, pero aquí lo importante es que vean el proceso, cómo puede verse un ejemplo, que seguramente quienes han tenido, es un primer borrador, quienes ya han tenido bastante tiempo diseñando los programas analíticos, pues van a reconocer que este pues está muy cortito, ¿no? Que es insuficiente, pero reitero, son las primeras 2 semanas para darnos una idea. Es un primer borrador, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues vamos a regresar a esta parte. Dice por acá el ejemplo. La Escuela Benito Juárez actualizó primero su lectura de la realidad, después identificó qué contenidos podían trabajarse sin ajustes, cuáles requerían contextualizar y si existía algún contenido local necesario. Finalmente acordó una secuencia aproximada y orientaciones generales. Comprendió que los tres planos dialogaban entre sí. O sea, no es algo que se encasille. Vamos a conversar en nuestro consejo. Dice por acá, nuestro programa permite reconocer los tres planos y distingue con claridad la contextualización de la incorporación de contenidos nuevos, idea para recordar. El programa analítico enlaza el currículo nacional y la realidad de la escuela y la planeación mediante tres planos relacionados, que es algo que va a estar siempre presente, ¿no? Antes de irnos con el número 3, vámonos con el juego interactivo, ¿sale? Porque ya vamos a iniciar la parte práctica, ya revisamos la parte teórica, la parte técnica, que todavía va a estar presente en algunos momentos, pero ya queremos iniciar con toda la parte práctica. Entonces, tenemos este juego interactivo que está en la carpeta completa y habla acerca del estudio de casos sobre la elaboración del programa analítico. Vamos a darle clic aquí para jugar y de esa manera, pues buscamos aprender juntos y de forma divertida, ¿no? Importante mencionar, los juegos necesitan conexión a internet, ¿sale? Aquí aparece estudio de casos, son 12. Bueno, ¿cómo podemos hacer este juego? Pues tan sencillo como al azar, tirándonos una pelotita, haciendo una rifa con papelitos, o que el maestro Mario Dante lea una, la responda y le pase la palabra a alguien más, ¿no? O sea, ahí ya cada quien dígame. ¿Qué proponen? También platíquenme en los comentarios. La maestra Patricia y sus compañeros acuerdan la secuencia de los contenidos y comparten sus decisiones con todo el colectivo. Esto da muestra de una elaboración adecuada o que requiere ajustes. No lo quisimos poner inadecuada porque hablamos de diferentes niveles de concreción, ¿sale? Y diferentes procesos que se viven. Entonces, esta situación requiere ajustes o ya está bien. Bueno, decimos que es un proceso adecuado, ¿no? El que se está viviendo por acá. Vamos con otra. El maestro Mateo y el colectivo de la escuela Bahía de la Esperanza incorporan saberes locales sobre las mareas y el cuidado del mar.
¿Esto es una situación adecuada o requiere ajustes? Bueno, vamos a ver que es completamente válido, no hay ningún problema, ¿sale? Si nos damos cuenta, pues estamos consolidando lo que ya trabajamos en el resumen y sobre todo en algunos aspectos anteriores. El maestro Carlos revisa un borrador que copia el programa sintético y únicamente agrega el nombre de la escuela. O sea, es copiar y pegar y nombre de la escuela y se acabó. ¿Eso sería una elaboración adecuada del programa analítico? Pues realmente no. Requiere ajustes, ¿no? Que son muchísimos. Que aquí le faltaría, obviamente, la lectura de la realidad, la contextualización y todo el proceso. En la escuela Rosario Castellanos, la maestra Adriana y sus compañeros analizan las necesidades de sus estudiantes antes de organizar los contenidos y PDA. Pues hablamos acerca de una elaboración adecuada, ¿sale? Vamos con el siguiente, ya con este cierro para que pues darle seguimiento al resumen, ¿sale? En la Escuela Niños Héroes, el director Roberto invita al colectivo a revisar evidencias y escuchar a estudiantes y familias. Todos ya sabemos que es una elaboración adecuada, sí es correcta, pero vamos a ver qué pasa si me equivoco. Aquí pues me ponen un tache, pero puedo volver a trabajar, ¿no? Puedo volver a trabajar, todos están nuevamente abiertas, ¿no? Y puedo volverlo a hacer. Igual, si reinicio el juego, vamos a poder contestarla nuevamente. Así que no hay ningún problema. Sé que faltan, pero ya los dejo hasta aquí para que ustedes descubran qué otros elementos hay cuando revisen ya el juego interactivo. ¿Sale? Vamos con el número 3. ¿Qué debemos recuperar del ciclo anterior y qué nos revela la lectura de la realidad actual? Bueno, la lectura de la realidad es más que una descripción del contexto. Busca comprender las relaciones entre los estudiantes, enseñanza, organización escolar y la comunidad para tomar decisiones curriculares pertinentes. Como los grupos y las condiciones cambian, al iniciar el ciclo es necesario recuperar información previa y actualizarla mediante la observación y el diálogo. Conviene revisar 3 ámbitos. Ojo, les digo, esto puede ser un ejemplo, ustedes deciden cuáles revisar, pero sería como la base, ¿no? Estudiantes, ¿qué vamos a revisar de ellos? ¿Cómo aprenden? Los saberes, los intereses, lenguas, formas de participación, expectativas, barreras y apoyos requeridos. 2, la enseñanza y la escuela. Es decir, qué estrategias sí funcionaron, qué dificultades recurrentes observamos, cuáles fueron los acuerdos docentes, tiempos, espacios, recursos y condiciones de convivencia. 3, familias y comunidad. Es decir, conocimientos, prácticas, actividades, acontecimientos, recursos y personas que pueden enriquecer los procesos formativos. Importante, las producciones de los estudiantes, evaluaciones, observaciones, registros escolares, pueden aportar información. Eso ya lo tenemos. Ya seguramente ya tenemos mucha información. Hay quienes no, porque van a recibir alumnos de primer grado. Aquí conviene acercarse al preescolar para ver si podemos rescatar alguna situación. Si no, porque de pronto puede ser que sea posible, puede ser que no sea posible, pues podemos dar los primeros pasos para conocer a los estudiantes. No se trata de reunir datos en exceso, sino de relacionar evidencias y reconocer tanto dificultades como capacidades y recursos. Esta lectura no es igual al diagnóstico del programa de mejora continua. ¿Qué significa? Que la información sí es el mismo diagnóstico, sí es la misma lectura de la realidad, pero en el programa de mejora continua nos enfocamos en el servicio educativo, en la parte de la gestión. La lectura que corresponde a los aprendizajes, esa se va a trabajar para el programa analítico. Paréntesis, vamos a lanzar un resumen para ver cuáles son las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico. Y también todo esto que les estoy platicando, también se platica, ya estoy redundando aquí la plática, aquí en el resumen que tenemos acerca de la lectura de la realidad, que es muy parecido al que trabajamos en este momento, pero obviamente pues con toda la información nueva y diferente relacionada solamente al primer plano. Incluso en el ejemplo de lectura de la realidad que tenemos para todos ustedes, se habla acerca de eso. Y decimos, oye, esta información va a servir para el programa analítico y esta otra para el programa de mejora continua, ¿sale? Por eso nos habla acerca de que, un ejemplo, la Escuela Benito Juárez confirmó que continuaban las interrupciones del servicio del agua, que es un caso que trabajamos desde resúmenes anteriores. Pero también descubrió que varias familias conocían prácticas de captación y que los estudiantes deseaban investigar el tema.
La lectura permitió reconocer el problema y al mismo tiempo recursos comunitarios para aprender. Conversemos. ¿Qué información sigue vigente? ¿Qué necesitamos actualizar? ¿Y qué decisiones curriculares se desprenden de las fortalezas y necesidades que observamos? Idea para recordar. Leer la realidad es comprender relaciones para decidir mejor, no elaborar únicamente una lista de problemas, que lo platicamos en la lectura de la realidad. Vamos con la número 4. ¿Cómo contextualizamos los contenidos y PDA? Bueno, contextualizar significa interpretar los contenidos nacionales desde la realidad de los estudiantes sin perder su sentido formativo. Para hacerlo, primero se revisan los contenidos y PDA de los programas sintéticos. ¿Qué saber proponen? ¿Qué aporta el campo formativo y qué PDA expresan? Después se buscan situaciones, preguntas, experiencias y conocimientos del contexto que favorezcan su comprensión. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Dice una ruta sencilla, nos propone algunos pasos. Uno, localizar el contenido y los PDA de la fase y el grado. ¿Qué es esto? Ya lo hacemos por acá en el ejemplo que tenemos, ¿no? Ya identificamos el campo formativo, identificamos los contenidos, identificamos los PDA, ¿no? Eso ya lo tenemos muy claro en nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Dos, comprender su finalidad y el aprendizaje que movilizan. Esta comprensión nos va a ayudar a decidir qué relación, qué actividades vamos a trabajar con los estudiantes, sobre todo para que sea de utilidad, ¿no? Tres, recuperar una situación o saber del contexto que guarde una relación auténtica. Esta es la relación. Por ejemplo, aquí hablamos del campo formativo de lenguajes, contenido del programa sintético, la escritura de nombres en la lengua materna. Y existen algunos procesos. Escribe su nombre y los compara con los nombres de los compañeros, identifica nombres más largos o cortos que el suyo. Relación con la realidad, se conserva el sentido del contenido y se sitúa en usos reales al inicio del ciclo escolar. ¿Para qué nos va a servir el nombre? Bueno, para registrar la asistencia, identificar pertenencias y reconocer la autoría de las producciones. Y les digo, es un ejemplo bastante extenso, ¿sale? Que lo vamos a ver en otro video, ¿sale? Definir el alcance, los apoyos y las posibles articulaciones, así como registrar las decisiones con claridad para orientar la planeación. Ojo, no todos los contenidos requieren ajustes ni deben relacionarse con una misma problemática. Algunos pueden trabajarse desde su propia lógica. Otros encuentran una conexión pertinente con el contexto. Forzar vínculos por coincidencia de palabras empobrece el currículo. La contextualización tampoco sustituye la base común nacional. La realidad local funciona como punto de partida para dialogar con otros conocimientos, territorios y culturas. El programa establece la orientación general. O sea, no vamos a desarrollar una planeación, simplemente que vamos a considerar algunos puntos mínimos. Cada maestro concreta actividades, recursos y evaluación en su planeación didáctica, en algo ya muy aparte. Vamos a tener un ejemplo. En la Escuela Benito Juárez relacionó entrevistas y producciones de texto con las experiencias comunitarias sobre el agua. También aquí ya aparece el contenido de IPDA. Vinculó la medición y la representación de datos con registros de consumo. Conservó otros contenidos con recorridos distintos y evitó convertir el agua en el único tema del ciclo. Conversemos. ¿Qué contenidos IPDA analizamos? ¿Qué relación auténtica tienen con la realidad y qué casos estaríamos forzando una vinculación? Idea para recordar. Contextualizar es conservar la esencia del contenido y situarlo mediante artículos vínculos que favorezcan su comprensión. Vamos con la número 5. Cuando necesitamos recurrir al codiseño e incorporar contenidos propios de nuestro contexto. El codiseño de contenidos permite incorporar conocimientos o saberes locales y regionales que no aparecen en el programa sintético. ¿Sale? Tenemos una problemática, una situación y en el programa sintético no aparece nada acerca de eso, pero que resultan necesarios para la formación de los estudiantes. No debe aplicarse automáticamente. Primero es indispensable revisar si la necesidad ya puede atenderse mediante lo que ya está en el programa sintético. Ojo, puede incorporarse un nuevo contenido cuando uno responde a un saber relevante para la comunidad y posee una finalidad formativa clara. No está contemplado suficientemente en el programa sintético. También mantiene coherencia con los campos formativos y la formación integral. Puede enseñarse con fuentes, personas, experiencias o recursos pertinentes. Es viable y no desplaza la base común nacional. Y bueno, surge de un acuerdo colectivo. Importante, aquí en el mismo ejemplo tenemos un contenido
que está sin ajustes, contextualizado, y aquí es un codiseño, ¿no? Aquí en el ejemplo hablamos acerca de dos campos formativos que se relacionan, lenguajes y, en su caso, ética, naturaleza y sociedades. El contenido que se está codiseñando es el origen y significado comunitario del nombre de la escuela y de algunos lugares cercanos. O sea, este contenido no existe en los programas sintéticos, pero pues ha dado mucha curiosidad el nombre de la escuela, cuál es el origen. Por eso se está haciendo un codiseño, proceso de desarrollo de aprendizaje que también nosotros lo vamos a trabajar y que de hecho en los productos aparece esta información, ¿sale? Lo vamos a trabajar en un momento más acerca de los productos. Vamos a ver entonces en este ejemplo. El PDA es el proceso propuesto por el colectivo. Escucha relatos breves de personas de la comunidad. Formula preguntas y representa mediante dibujos y palabras lo que comprendió sobre el origen de un nombre significativo de su entorno. Esta decisión pues fue un contenido nuevo de carácter local, un codiseño. Por esto se relaciona y se incorpora porque esta historia local no aparece de manera explícita en el programa sintético y la lectura de la realidad mostró que la mayoría del grupo desconoce el origen del nombre de la escuela, fortalece el sentido de pertenencia y recupera voces de la comunidad. No sustituye ningún contenido nacional y se relaciona con interculturalidad crítica. Es un ejercicio, les digo, pareciera ser muy extenso, muy difícil, muy técnico y tiene sus características, tiene sus retos, pero realmente sí es una posibilidad muy interesante que podemos incorporar. Aquí, por ejemplo, nos habla acerca de lo que hicieron en la Escuela Benito Juárez. Dice por acá, comprobó que el cuidado del agua ya podía abordarse con contenidos nacionales. Ese ya está en el programa sintético. Después identificó un vacío específico, las prácticas locales de captación, almacenamiento y distribución durante la escasez. Ese no está, esa situación no está en los contenidos. Incorporó ese saber como contenido y dialogó con personas de la comunidad para trabajarlo con responsabilidad. Conversemos. ¿La necesidad puede atenderse contextualizando un contenido existente o realmente existe un saber formativo que el programa sintético no contempla? Idea para recordar. Solo incorporamos un contenido nuevo cuando existe un vacío real que la contextualización no puede resolver. Bueno, esto se va a ver en las mismas orientaciones, ¿de acuerdo? Porque nos habla acerca de cómo vamos a contextualizar y cómo vamos a codiseñar. Primeramente nos habla acerca del primer día de clases y aquí es donde vamos a elaborar los siguientes productos, ¿sale? Vamos a hacer como una combinación para que tenga una lógica y cómo se va a observar todo lo que estamos platicando de manera teórica y técnica, ¿sale? Entonces, vamos a ver el primer día de clases. Dice, una situación frecuente en las escuelas es la llegada de niñas y niños que ingresan a primer grado o que se incorporan por primera vez a una institución educativa. El comienzo de un nuevo ciclo escolar, grado o escuela puede generar emociones como temor, ansiedad, inseguridad, preocupación o miedo al rechazo. A partir de lo anterior, podrían reflexionar sobre cuestiones como las siguientes, ¿no? Estas situaciones resultan significativas para niñas, niños o adolescentes. ¿Por qué? ¿Es relevante para la escuela? ¿De qué manera podría vincularse con los contenidos del programa sintético? Es decir, aquí estamos haciendo ya este proceso de contextualización que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Cómo contextualizamos y después cómo codiseñamos, que eso creo que ya estamos muy al pendiente. ¿Qué eje o ejes articuladores permitirán establecer dicha vinculación? Por ejemplo, ¿qué aportes podrían ofrecer los ejes de inclusión y vida saludable? Ojo, ¿qué contenidos y PDA podrían retomarse para abordarla y promover aprendizajes significativos? Y aquí está la pregunta donde ya estamos como que aterrizando en la parte del resumen. ¿Sería pertinente incorporar otros contenidos o PDA complementarios a los propuestos? Es decir, que se va a codiseñar ese en caso afirmativo, cuáles y con qué propósito. Y todo está dentro de este producto número 8, ¿no? Que se está retomando las preguntas que se hacen acerca de esta lectura, primer día de clases, y las posibles respuestas. Ojo, nos pide las orientaciones y me parece adecuado que no respondamos pregunta por pregunta, sino una situación general que nos permita platicar en términos ya así amplios qué es lo que pensamos acerca de todo esto, ¿no? Y esto, un ejemplo, les digo, no tiene por qué ser así, ya cada quien lo va a definir con sus compañeras y compañeros. Posteriormente, ya nos hablan acerca de estas preguntas, ¿sale? Que es todavía dentro de la contextualización y aparece lo siguiente.
Es el número 9. Dice por acá, en el proceso de articulación entre las problemáticas identificadas, dice, los contenidos y PDA es fundamental evitar vinculaciones forzadas o artificiales. Recuerden que el Plan 2022 brinda la posibilidad de codiseñar contenidos a fin de responder de manera pertinente. Y dice lo siguiente, existen situaciones problemáticas, acontecimientos, características del contexto comunitario escolar, así como intereses de niñas, niños y adolescentes que sean relevantes para el grupo o la comunidad y que no encuentren correspondencia de los contenidos y PDA, que es básicamente lo que platicábamos en el ejemplo, ¿no? Que aquí está mencionado, por así decirlo, de otra manera, ¿no? De otra forma, ya ustedes decidirán como que qué les parece más interesante, ¿no? Si lo propuesto por la Secretaría o los ejemplos que estamos dando que buscan ser complementarios y apoyarte en este proceso. En esos casos, ¿qué contenidos sería necesario codiseñar? Es decir, crear o incorporar como nuevos elementos en su programa analítico para atender dichas necesidades. ¿Qué PDA podrían formularse para favorecer el abordaje de estos nuevos contenidos, ¿no? Entonces, primero, vamos a determinar, ¿necesitamos codiseñar, sí o no? Si decimos que sí, ¿qué contenido vamos a crear? Y si creamos un contenido, con qué PDA lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ahí está toda la información. En ese sentido, más adelante ya nos hablan acerca de este codiseño de manera muy específica a través de la formulación del programa analítico. Y para eso vamos a regresar a nuestro resumen como tal, porque la pregunta número 6 pues habla acerca de toda esta formulación. ¿Cómo organizamos, secuenciamos y temporalizamos los contenidos y los PDA? Después de definir los contenidos, el colectivo construye una ruta anual. Que les digo, esto es lo que dicen las orientaciones, ¿no? Como tal, la información de la Secretaría. Nosotros siempre recomendamos solamente iniciar con el primer periodo, ¿sale? Ya cada escuela lo decide. Los programas sintéticos no establecen una secuencia única y cerrada. Corresponde a los maestros organizarla según los PDA, los procesos reales de los estudiantes y las condiciones de la escuela. Conviene distinguir tres niveles. Uno, los acuerdos generales de la escuela como consejo. Dos, la organización por fase o grado. Tres, la planeación didáctica de cada grupo. ¿Sale? Son diferentes escenarios, así como que momentos o espacios, ¿no? El programa debe ser suficientemente claro para orientar, pero no tan detallado que sustituya la planeación. Aquí, para secuenciar y temporalizar, se consideran los siguientes aspectos, ¿no? Número uno, la progresión de los PDA y los saberes previos. Dos, las relaciones entre contenidos sin forzar integraciones. Tres, las oportunidades y acontecimientos del contexto. Cuatro, equilibrio entre campos formativos y aprendizajes. Cinco, el calendario, la asistencia y los tiempos reales de los grupos. Seis, la posibilidad de volver a un contenido para profundizarlo. La temporalidad anual puede expresarse mediante periodos aproximados. Una dosificación ayuda a visualizar la distribución, pero no debe de convertirse en una ruta rígida. Es decir, siempre puede haber modificaciones, ajustes y demás. Si un grupo necesita más tiempo o una relación no favorece la comprensión, ajustar la secuencia es una decisión pedagógica. También se requieren acuerdos de continuidad entre grados y en secundaria coordinación entre las disciplinas que integran cada campo. El ejemplo, la Escuela Benito Juárez inició con testimonios y preguntas, continuó con mediciones y representación de datos y después trabajó con propuestas de participación. Al observar dificultades para interpretar información, amplió el tiempo previsto antes de pasar a las conclusiones. Conversemos. Nuestra secuencia recupera la progresión de los PDA, mantiene equilibrio y deja márgenes para ajustar los tiempos a los aprendizajes reales. Idea para recordar, secuenciar y temporalizar es construir una ruta anual clara y flexible, no inmovilizar el currículo. Vamos con la número 7, pero antes de esto, porque ya estamos cerrando con esta parte, vamos a ver que ya aparece el producto siguiente, ¿no? Ya aparece el siguiente producto, que es el número 10 de Contando Todos. A partir de los contenidos que han articulado en torno a las situaciones o problemáticas identificadas, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían pertinentes iniciar el ciclo escolar y por qué? Que es básicamente lo que ya habla acerca de darle un tiempo a cada momento, ¿no? La secuenciación, la temporalización. Dos, ¿qué criterios deben considerarse para establecer una secuencia adecuada de los contenidos?
3, ¿qué temporalidad resulta más pertinente para el desarrollo de los contenidos y los PDA, ya sea semanal, mensual, trimestral, semestral o a lo largo de todo el ciclo? ¿Sale? Que bueno, vamos a ver cómo ya aterriza en nuestro resumen, porque ya sería el último producto que se elabora en esta sesión o en este tema número 3. Vamos con la 7. ¿Cómo incorporamos los ejes articuladores, las orientaciones didácticas y la evaluación formativa? Bueno, los ejes articuladores ofrecen perspectivas para relacionar el currículum con la vida. Tenemos los 7 ejes articuladores: la inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y, en su caso, artes y experiencias estéticas. No es necesario agregar todos a cada contenido. Se seleccionan cuando aportan una mirada pertinente, bueno, no para completar una lista. Las orientaciones didácticas expresan acuerdos generales sobre cómo favorecer el aprendizaje, ya sea vamos a indagar proyectos, problemas, juegos, experimentación, talleres, diálogo u otras estrategias. El programa puede establecer principios compartidos, como recuperar saberes previos, utilizar fuentes diversas u ofrecer múltiples formas de participación. La planeación de cada maestro concreta las actividades, recursos, tiempos y apoyos. La evaluación formativa acompaña la enseñanza, que es un elemento clave por acá. Que de hecho, dentro del ejemplo lo expresamos así. Miren, que el periodo o la temporalización, pues aquí está la primera semana. Situación, nos conocemos y reconocemos como grupo. Campo formativo, las orientaciones que vamos a hacer y las evidencias de evaluación. Listo. O sea, no tiene que ser una planeación, es simplemente un acercamiento. Dice por acá, y seguimos con esto. Conviene distinguir la evaluación del aprendizaje del seguimiento del programa analítico. La primera ayuda a comprender cómo avanzan los estudiantes. Va dirigida a nuestros alumnos. El segundo valora si las decisiones curriculares continúan siendo pertinentes. El segundo va hacia nosotros, hacia cómo construimos el programa analítico. Ambos se relacionan, pero responden preguntas diferentes, ¿no? Dice por acá el ejemplo. Para el trabajo sobre el agua, la Escuela Benito Juárez seleccionó pensamiento crítico, vida saludable y apropiación de las culturas mediante la lectura y la escritura. Acordó trabajar con indagación y diálogo comunitario y valorar las preguntas, explicaciones y revisión de propuestas de los estudiantes. Conversemos en el CTE. ¿Qué ejes aportan una perspectiva necesaria? ¿Qué orientaciones compartiremos? ¿Y qué acuerdos de evaluación formativa ayudarán a acompañar los aprendizajes? Idea para recordar: ejes, orientación y evaluación adquieren sentido cuando guardan coherencia con los contenidos, los PDA y la realidad. Ya con la número 8 estamos cerrando y te platico dónde descargar los materiales. Vamos con esta. ¿Cómo mantenemos el programa analítico vivo, útil y en permanente revisión durante el ciclo escolar? El programa cobra vida cuando orienta las planeaciones, favorece el diálogo docente y se revisa a partir de lo que ocurre en los grupos. Si se elabora durante la fase intensiva y después se guarda, pues pierde su función. No es un proceso administrativo y es algo que tenemos que pues tener muy claro todas y todos, maestros, directores, supervisores, ATPs, la misma secretaría, ¿no? Que es un ejercicio que es para que sea de utilidad para la escuela. Las sesiones del CTE ofrecen momentos para realizar ajustes sin reescribir todo el documento, porque sería catastrófico, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo para nada. Una revisión breve puede considerar: 1, que avances, dificultades, intereses o apoyos se observan en los estudiantes. 2, qué decisiones curriculares resultaron pertinentes y cuáles necesitan ajuste. 3, qué estrategias y formas de evaluación ofrecieron información útil. 4, qué condiciones de la realidad han cambiado. 5, qué conservará, reorganizará, profundizará o ampliará. Las evidencias pueden recuperarse del trabajo cotidiano, ya sean producciones, observaciones, evaluaciones formativas, planeaciones y las mismas conversaciones. Todo es útil. No se necesitan informes adicionales. Conviene registrar de manera sencilla qué cambió, por qué y qué se espera observar y reflejar el acuerdo en las planeaciones posteriores. La responsabilidad es compartida. Todas y todos vamos a participar. La dirección facilita condiciones. Los maestros aportan experiencias y evidencias y el acompañamiento de ATP y supervisores puede ofrecer referencias. Al final del ciclo, la valoración de lo aprendido será el punto de partida para la siguiente actualización. Ejemplo, la Escuela Benito Juárez observó que las entrevistas favorecieron la participación,
pero que varios estudiantes necesitaban más apoyo para comparar datos. Amplió el tiempo, incorporó representaciones accesibles y registró el motivo del ajuste para recuperarlo en las planeaciones. Conversemos. ¿Cuándo revisaremos el programa? ¿Qué evidencias cotidianas utilizaremos y cómo registraremos ajustes útiles sin generar una carga administrativa? Idea para recordar: un programa vivo se consulta, orienta la planeación y cambia cuando la experiencia muestra que es necesario, no antes, así de sencillo. Y lo digo no antes porque de pronto hay quienes están, sobre todo autoridades, nos dicen, oye, ya actualízalo, ya cámbialo. Ya. No, 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 es que es algo que va a necesitar la escuela. Y bueno, ahora sí, pongámonos en marcha el programa analítico en acción, ¿no? Esas 8 preguntas nos pueden permitir reconocer que el programa analítico parte del currículo nacional, dialoga con la realidad y organiza decisiones colectivas que orientan la enseñanza. Para comenzar, el CTE puede definir una ruta sencilla. Uno, revisar el programa anterior. Esos serían los pasos generales, muy generales, de este proceso de el programa analítico, ¿no? Uno, revisar el programa anterior y acordar qué conservar, ajustar o incorporar. Dos, actualizar la lectura de la realidad con información relevante. Tres, estudiar los contenidos y PDA de la fase y grado. Cuatro, distinguir qué contenidos se trabajarán sin ajustes, cuáles se contextualizarán y si existe algún contenido local necesario. 5. Organizar una secuencia y temporalidad anual viable. 6. Acordar ejes, orientaciones didácticas y principios de evaluación formativa pertinentes. 7. Vincular las decisiones con las planeaciones de cada maestro. 8. Establecer momentos breves de revisión y una forma sencilla de registrar los ajustes. Así que, familia SEA, aquí aparecen las referencias consultadas para que tengas toda la información y que en un solo lugar pues tengas todos los detalles. Yo espero sinceramente que el resumen, la información sean de mucha utilidad para todos ustedes. Vámonos a la tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si me escribiste la palabra materiales, seguro ya te contestamos. Vamos en este apartado, los materiales de la fase intensiva, y primeramente te platico de la carpeta completa para el tema 3 y 4. Están todos los juegos, todos los editables, todos los materiales en un solo clic, ¿sale? Simplemente le das clic aquí, descargar y listo, ¿sale? Y está en este lugar. De 340 está en 380. Ahorita te platico cómo descargar los regalos, ¿sale? Agregamos esto al carrito y, ojo, todavía el sistema de manera temporal me da 10% de descuento de manera automática. Agregas tu correo, tu forma de pago, tus datos y todo se te envía inmediatamente para que lo descargues y lo veas así que de esta manera, mira, como yo, que incluso te incluye material de regalo que está muy padre. Hay mucha información, esperemos que sea de mucha utilidad. Y bueno, si compras algo, ayudas al canal. Muchas gracias. Vamos con este apartado y vamos a ver que vamos a bajar porque son muchísimos materiales. Estamos agregando todavía más materiales y vamos a ver que más o menos a partir de la página número 5 ya aparecen los regalos, ¿no? Aquí está el formato de los productos que utilizamos. Más adelante en la página número 6, que esto puede cambiar, pero el material seguirá estando, aparece el resumen que utilizamos, el encuadre, los ejemplos de la lectura de la realidad, del programa analítico, y bueno, así está todo, ¿no? Si solamente agregas regalos, te va a decir que tu pedido no requiere ningún pago. Si agregas algo que tiene costo, sí te va a pedir forma de pago, ¿sale? Esperemos que el material sea de utilidad. Agregas tu correo, tus datos, continuar y todo se te envía inmediatamente. De mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias, familia SEA. Mucho éxito.